Muchas gracias a nuestros asistentes, muchas gracias a doña Euforia que nos está acompañando hoy acá en esta sala. Como les dijimos, pronto tendremos a doña Euforia para entrevistarla acá, preguntarle de esa emoción de ella sobre la cuentería. Nuestra invitada de hoy es una cuentera que se inició hace poco, pero ya ha alcanzado un gran impacto en la ciudad y en el país. Vamos entonces a tener con nosotros a Claudia Lorena Montes Cedeño. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, Ótica, muy bien. Bueno, contenta de estar aquí. Claudia es el personaje que ustedes muchas veces tienen detrás de cámaras, tanto en el programa de Tele Boyacá como en nuestras redes. Pero ella se inició en Viva Palabra como cuentera, no como comunicadora, sino como cuentera, aficionada, cuentera con ganas de participar, pero luego dio un salto. ¿Por qué te interesó entrar a la escuela de cuentería acá en Viva Palabra? Jota, yo creo que eso inició desde que vi a los abuelos. Yo creo que los abuelos, pues mucha gente piensa que cuando ya uno llega a la tercera edad ya no tiene nada que hacer, y eso es, uno ve en Canas al Cuento y eso es mentira. Esa es gente con muchísima vitalidad, con muchísima fuerza, con cuenteros profesionales, la forma en que cuentan las historias. Entonces me impactó mucho, por ejemplo, ver a Enel, a Rochi, y yo dije, Dios, yo quiero hacer algo así, yo quiero. Entonces eso, digamos, me animó a querer entrar en la escuela. Bueno, y a tu mamá, que también estaba entonces Sí, iniciando sus pinitos de cuentos en el grupo de abuelos cuenteros de Viva Palabra, el grupo Canas al Cuento. ¿Cómo has sentido este proceso de la escuela? ¿Qué ha significado para ti ese proceso, para algunas personas lento y largo, de 5 semestres? yo siento que uno va avanzando sin darse cuenta, que uno va aprendiendo muchísimas cosas. Al principio, cuando nos decían, emita una opinión sobre alguna cosa que vio del compañero, y uno era como, ¿yo qué le digo? Si yo aquí no sé nada, yo me acabo de sentar aquí. Pero poco a poco uno va desarrollando no solamente su capacidad artística, sino un pensamiento crítico de qué le gusta, qué no, que va aportando su propuesta creativa. Entonces yo siento que eso me amplió muchas cosas. Pues yo, mi relación con el arte siempre había sido como desde la música y desde las cosas de fotografía y audiovisual. Y fue además abrir mucho más el campo a todo lo que se puede hacer a través del arte y a través de los cuentos. Entonces, nada, yo creo que soy otra persona, no bueno, solamente en lo artístico, sino en lo personal. Tú ya trabajabas mucho en redes y Sí. publicaciones y todo esto, pero acá entonces aprovechamos ese talento de Lorena para que también pues aplicara ese conocimiento y esa trayectoria en redes para Viva Palabra. Pero bueno, le decís que en la cuentería entonces te ha llevado como a descubrirte más, a encontrar otra Lorena en el campo artístico, en este en específico. Cuéntanos de esas experiencias que has tenido en otras ciudades en el campo de la cuentería. Pues a mí me parece algo muy sorprendente. Yo, como colombo-venezolana, conocía toda Venezuela. Conocía toda Venezuela, pero no conocía mi propio país donde nací. Entonces, digamos, que los cuentos me hayan llevado a otros lugares del país ha sido una experiencia maravillosa. Además, ver cómo la cuentería es diferente en otras partes. La gente cuenta diferente. Siento que en Medellín, pues, obvio hay muchísimas propuestas gracias a la escuela y a que hay diferentes tipos de cuenteros.
Pero también afuera uno ve como los estilos, el estilo de Bogotá, el estilo en Neiva, que hay mucho, en las regiones hay mucha propuesta que tiene que ver como con lo campesino, el costumbrismo. Eso me parece muy bonito y creo que es muy bonito como resaltar la cultura del país. Claro, sí. Yo también creía que era yo solo, pero en realidad, como la mayoría de las personas de las ciudades tenemos una fuerte herencia campesina, entonces casi que nuestros modelos de narración son nuestros mayores. Encuentra, claro, uno en Neiva a doña Gumersinda, ¿no? A Gumersinda, y en Santander encontramos en Piedecuesta a la pinga. Ella se ríe porque en algunas partes la pinga es otra cosa. Los de Santander son pingos y pingas, así, no más. Así como los del norte de Santander son toches y los de aquí somos paisas. Muy bien. ¿Cómo te han recibido en esos espacios contando, sabiendo que, bueno, muchos de ellos saben que sos una persona muy nueva en la cuentería? Sí, de hecho, una de las cosas que más me impresionó, digamos, fue la segunda invitación de Gasca Neiva, porque yo no me la esperaba. El maestro Álvaro Gasca, en el festival Viva la Palabra Viva. Sí, digamos, le gustó mi trabajo y él se siente como parte de que yo haya iniciado en la cuentería, pero en realidad sí hubo algo muy bonito que fue que él me dio una experiencia maravillosa, que fue ir a muchísimos colegios y a muchísimos corregimientos de Neiva, en donde vimos una cantidad de cosas que yo no había experimentado aquí todavía. Entonces, por ejemplo, todos esos tipos de colegios diferentes con muchos niños fue un reto que me hizo crecer como cuentera. ¡Qué bien, qué bien! Son experiencias maravillosas del festival de Neiva, además que ellos están en una sede rural, sí, ¿cierto? Entonces tienen una perspectiva muy importante de la cuentería. Obviamente llevan personas de todo el país. Bueno, este año tendré el gusto de estar allí en Neiva nuevamente. Esta sería mi cuarta participación en el festival de Neiva, pero no me ha tocado la sede rural, no conozco la sede rural de Casa Teatro de Neiva, siempre me tocó en la sede que tenían en la ciudad. Después que te graduaste con un espectáculo a través de un personaje. ¿Qué sientes diferente, contar desde ese personaje de la gitana o contar desde Claudia Lorena? Yo me siento muy diferente, son dos personas que tienen cosas en común pero que no son la misma persona. Sin embargo, siento que la elección del personaje tuvo mucho que ver conmigo y con lo que yo soy. Quizás me gustan mucho esas propuestas costumbristas, por lo que usted dice, hay mucha población rural en la ciudad, porque hay muchos migrantes en la ciudad, así sea migración interna. Y siento que muchas veces esa población migrante es, no digamos discriminada, sino como sectarizada, como ellos están aquí, nosotros somos nosotros. Y me parece muy bonito presentar una propuesta un poco alejada de mí, porque la cultura gitana pues no es propia de mí, pero presentar una propuesta de una cultura ajena a todos los demás, y todo lo rico que tienen las culturas diversas. Bueno, entonces vamos a ver un fragmento de este trabajo de La Gitana para volver a una conversación con Claudia Lorena Montes. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial.
abuela? De mi abuela aprendí el tarot. El tarot es una herramienta muy poderosa. Y como viva palabra me está pagando un sueldo exorbitante. Con los montanos mayores. Esta tirada se llama tirada en cruz. Y antes de que haya un mal pensado, se llama así porque el tarot se divide en dos y se sacan 4 cartas que se ponen en forma de cruz. Como me pagaron un sueldo tan exorbitante, yo soy casi de la familia, entonces las voy a sacar yo. 2, 3, 4. Pongamos el resto. Eso me recuerda a mi primera sesión de tarot. Bueno, no fue mi primera, pero fue muy importante porque recuerdo que aquella mujer estaba buscando a su hombre. El hombre había desaparecido. Yo le dije que si habían pistas y ella me dijo que se había ido con su marido. Y yo, pero ¿cómo que se con su marido? Sí, ellos se fueron juntos. Entonces yo abrí las cartas. El diablo también salió aquella vez. Pero todas las lecturas son diferentes dependiendo de la pregunta. Aquí estamos hablando de la esperanza de viva palabra, sí. El amante al revés. Pero es una lectura diferente, depende de la pregunta, recuerden. El loco. Aquí sí mucho. Es por otra razón, yo sabía. La muerte al revés. Tranquilos, no se preocupen. La verdad es que estas mismas cartas salieron ese día. Pero la lectura era diferente. Recuerdo que las cartas en ese momento decían que el amante había estado en casa de la mujer y que se estaban cuchicheando. Amor, ¿cuándo es que nos vamos a ir juntos? Pronto, mañana. ¿Cómo puedes seguir con ese hombre? Ese hombre que no sabe de amor, ni de cosas románticas, ni artísticas. Yo lo sé, él nunca entiende nada. Él parece no enterarse de absolutamente nada. Solo le gustan las fábricas de fundiciones. Y mira allá afuera cómo se ve el ambiente por culpa de esa fábrica. Y la verdad es que en la ventana había un color como naranja, como rojo del atardecer, que hacía que todo se sintiera más caliente, no solamente el clima, ese color hacía que todo fuera caliente. Recuerdo que en las cartas, porque hicimos una tirada diferente, salieron unos arcanos que nos dijeron que la puerta había sonado. Increíble, porque ella dijo sí, ¿cómo lo supo? Las cartas dijeron que había crujido la puerta principal y ellos se asustaron mucho. Cuando miraron, era el marido que estaba parado allí. Ellos no sabían hacía cuánto y las cartas tampoco lo decían, pero parecía haber escuchado algo porque los miraba como con sigilo. La mujer estaba aterrada porque su marido a veces era muy bravo. Sin embargo, estaba callado. Parecía que todos en la habitación sabían algo, pero no decían absolutamente nada. El marido dijo, ¿cómo estás, mujer? Señor Raut, ¿qué hace usted aquí? Diciéndole al amante. Yo vine a verlo, claro que vine a verlo. Querido amigo, usted prometió que me iba a enseñar las fábricas de fundiciones y pensé que podía pasar para que lo hiciéramos. Así, las fábricas de fundiciones, claro que sí. ¿Y cuánto hace que me estaba esperando?
No, hace poco. Entonces estaban en silencio. Y cuando de repente el marido dijo, bueno, yo creo que podemos ir hoy mismo. Ah, bueno, está muy bien porque usted ha dicho que esos colores malva hacen algo artístico en ese lugar. Sí, artístico, aunque parece que yo a veces no me entero de nada. La mujer supo enseguida que el marido sabía algo, pero no sabía cómo decírselo al amante. Trató como de alertarlo, pero el marido dijo, vámonos de una vez a las fábricas de fundiciones. Está bien, yo me voy. Señor, va dejando el sombrero, le dijo la mujer. Y de repente él se acercó a la mesa y por detrás de la mesa se tocaron las manos. Ella le hacía un movimiento rápido como para tratar de alertarlo. Pero él no entendió nada, los hombres nunca entienden nada. No hace nada con el sombrero. Dijo adiós y se fue con el hombre. En ese momento empezaron a caminar juntos. Hasta que llegaron a las vías del tren. Cuando llegaron a las vías del tren, empezaron a caminar hacia la derecha por todo el borde de los rieles. Cuando de repente se vio venir el tren. Parecía que venía con toda la velocidad, brillaban las luces. El hombre, el marido, de repente lo puso a las vías del tren. Y el otro, ¿pero usted qué está haciendo? No me haga esto, por favor, no me haga esto. Suélteme, mire que viene a toda velocidad. Pero ¿por qué se asusta? Usted y yo somos amigas, ¿verdad? Sí, claro que somos amigos, pero usted parece que quiere atacarme. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cree que yo a un amigo le haría algo malo? Cuando el tren estuvo muy cerca, el hombre lo jaló. La mujer estaba asustada con mi relato de las cartas porque pensó que ella había muerto. Le dije no. Siguieron caminando, pero el otro hombre lo amarró al brazo. Pero ya el amante sabía que parecía que el marido quería acabar con él. Siguieron caminando y el otro hombre, el marido, parecía estar como raro. Le decía, usted es mi amigo, ¿verdad? Un amigo no traiciona. Sí, claro. Él veía su fin inminente. Pero en ese momento llegaron a la fábrica y trató de buscar a alguien. De repente vio unos trabajadores y pensó que esa era la oportunidad. El marido saludó porque eran sus compañeros de trabajo y él trató de hacer alguna señal, pero cuando trató de alertar, ya los hombres iban lejos. Parecía que no se iba a poder salvar de esa. En ese momento, el hombre empezó a subir una rampa con el marido y él empezó a hacer su relato. Mire qué hermoso ese horno. Ese horno es el encargado de hacer nuestras fundiciones. Mire cómo brilla. Me encantan los colores, es rojo, pero es rojo vivo, porque ahí hay 300 grados centígrados. Pero eso con el cono, porque sin ese cono que recubre aquello, hay como 3000 grados centígrados. Cualquiera que caería allí se volvería nada. El amante no estaba tan divertido, estaba bastante asustado, sobre todo porque estaban en esa plataforma tan alta. Y de repente el marido, estando en ese borde, lo empujó. Y el otro se sostuvo del pantalón. Pero, ¿qué está haciendo? Usted no me puede hacer esto, por favor, porque lo hace. ¡Muere, cazador de mujeres! ¡Infiel! ¡Amante traidor! ¡Mal amigo! Pero por favor, tenga compasión.
agarraba del pantalón. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hierve, cazador de mujeres! ¡Hierve! El hombre, el marido, agarró y lo soltó y lo lanzó en aquel fuego. Y yo en las cartas, hasta en las cartas podía sentir el olor de su carne. Empezó a prenderse en fuego. Y la mujer estaba muy asustada con mi relato. Le dije, solamente cuando el hombre cayó allí, fue que por fin el marido entró como en sí. Pero ya era muy tarde. Aquel hombre se estaba cocinando hasta que desapareció. La verdad fue una lectura muy triste. La mujer quedó desconsolada, pero gracias a Dios ya sabía qué había pasado con el amante, sí. Pero no hemos leído las cartas de viva palabra, ya sé. Ya sé que dije que el diablo es muy malo, pero a veces el diablo es cuando uno hace orden y saca al diablo de la casa, sí. Eso es lo que quiere decir en este momento. La muerte al revés significa que ha habido muchos tiempos difíciles, pero como está al revés, ahora van a cambiar, sí. El amante al revés significa que una persona con mucho dinero va a venir a aportar. Amén. Y el loco significa que la casa va a tener más locos. Pues van a haber más locos, obviamente. Mi abuela me enseñó tantas cosas del tarot, de la quiromancia, de la lectura de la mano. Una mano. Y vamos a ver la mano. La mía. Dame tu mano. Pero al revés, porque son las líneas. La línea del amor gruesa. Puede querer decir que tener muchos hombres en el camino. No necesariamente parejas, sino opciones. La línea del dinero corta. Pero quiere decir también que puede venir muy rápido. La línea del destino dice que ya tienes un destino, que tú tienes una profesión, ¿sí? Y que te va a ir muy bien en ella. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Claudia Lorena Montes, ¿cómo es que llama este personaje? Luna Amatista. Luna Amatista, lo lleva en el collar y todo, las amatistas, Luna Amatista. ¿Por qué escogiste este personaje de gitana? Bueno, pues tú eres una persona que has vivido la migración de niña de Colombia hacia Venezuela. Ella es hija de madre venezolana, padre colombiano, y luego la migración de Venezuela nuevamente hacia Colombia. Pero como decías ahora, no tienes nada que ver con los gitanos. Bueno, uno lo sabe. Miremosle la cara, el porte. A lo mejor sí, uno que va a saber. Cuando uno sacó del árbol genealógico, de ahí cae de todo. Entonces, ¿pero por qué te inclinaste por este personaje de la gitana? Yo creo que tiene muchas aristas góticas. Al principio fue como involuntario. Yo pienso que al principio fue como, yo quería hacer un personaje que tuviera que ver con lo místico, como una bruja. Pero cuando lo llevé a la clase con Paul, me dijo como, no, esa voz no, eso no. Esa es usted haciendo cosas de bruja, de brujería. Y yo, ay, entonces fui explorando voces, fui viendo cosas, pero todo fue como
yo digo, yo siempre he pensado que la vida es una causalidad, yo encontré ese acento, pero cuando empecé a investigar la cultura gitana y me di cuenta de ese asunto de la discriminación, de lo diferente, de que son rechazados, de que fueron rechazados, empecé a sentir como una especie de relación. Siento también que el asunto de lo místico, de las piedras, del tarot, es algo que, digamos, que tiene que ver con mi papá. Mi papá, de hecho, un secreto, y es que lo de la quiromancia, mi papá tenía muchos libros de quiromancia, yo empecé a leerlos, entonces digamos que inconscientemente también le estoy haciendo un homenaje a mi papá, que fue el que me enseñó de ramas, de piedras, de cosas místicas. Y entonces siento que tiene que ver con esa cultura migrante, pero también conmigo misma, pero como veladito, como nadie se da cuenta. Sí, bueno, hablas de los migrantes y yo sé que tienes un trabajo sobre migrantes en Medellín que nos estarás presentando en Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Qué fecha va a ser eso para que invitemos a nuestros televidentes? Nos dices la fecha y más o menos cuál es la perspectiva de ese espectáculo que vas a presentar. Bueno, eso va a ser el 16 de septiembre en el Cuentódromo de la Fiesta del Libro, es a las 5 de la tarde. No me va a estar presentando yo, no, Jota, no. Se va a estar presentando la maracucha. Ah, otro personaje, la maracucha. La maracucha sí. Les cuento que es que Claudia Lorena es el alter ego de la maracucha. No, Jota, es al revés, es al revés. Sí, digamos que la maracucha viene a ser un alter ego. De hecho, por ejemplo, la mayoría me llama Lorena. Yo cuando me presento como la maracucha digo, hola, yo soy Claudia. Como para diferenciarlo, porque es como mi yo 100% venezolana. 100% venezolana. Y digamos, Fiesta del Libro eligió un trabajo muy bonito. Lo llamé Medellín, Amor a Primera Vista. No es de ahora, es un trabajo de investigación que hice durante la pandemia para un taller de podcast. Y esas historias me interesaron mucho. Me hicieron sentir como, bueno, muchas de las cosas que vemos alrededor son insignias de Medellín, pero fueron creadas por manos migrantes. Y siento que, como igual que con la gitana, digamos, los migrantes le aportan mucho al lugar al que van. Uno sabe que también hay un sector, una población que no es tan buena y que eso indudablemente no se puede negar. Pero la mayoría de la gente viene a aportar, a trabajar, a hacer cosas bonitas y digamos, eso es parte de lo que quiero resaltar, pero desde los 350 años de Medellín. O sea, los migrantes no vienen de ahora, los migrantes vienen de mucho más atrás y han aportado cosas enormes a esta ciudad. Claro, recordemos, pues, no sé, don Francisco Javier Cisneros de Cuba, Agustín Gobaerts, el gran arquitecto que casi que los grandes edificios patrimoniales de Medellín que han dejado y algunos los han tumbado, fue construido por Agustín Gobaerts, Carrel, otro arquitecto belga, y muchas otras personas que le han aportado mucho a esta ciudad. Una lástima, y yo voy a repetir esto muchas veces, que a las personalidades de Medellín no les ha importado el patrimonio, solamente la forma de conseguir dinero. Tumbar un edificio como el edificio de Europa, que tenía hotel, y el teatro Junín, porque no estaba dando suficiente dinero, es una tragedia. El Teatro Circo España, el Teatro Colombia, las mansiones que había en la playa, solamente se conservan creo que dos. Una es de esta vaina de la curia arquidiocesana y la otra que es de la alcaldía, que la tiene Confenalco,
en la Casa de la Literatura Infantil. Eran alrededor de 50 casas similares allí en la Avenida La Playa. Las de Prado, la casa de doña Sofía Ospina de Navarro, la primera escritora antioqueña, mujer escritora antioqueña, donde se hacían grandes tertulias de escritoras, está en ruinas, una cantidad de casas. ¿Y por qué? Pues porque le podrán sacar más plata con el parqueadero que le hicieron a la casa de doña Sofía Ospina, y eso da más plata como parqueadero que como patrimonio, hasta que la terminen de tumbar de todo. Que hay una arquitectura muy bonita, no solamente el patrimonio cultural que conlleva de ser la casa de esta familia. Sí, yo sé que algunos dirán, ay, godos, conservadores, qué sé yo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las tertulias literarias que se hacían en esta casa y de la arquitectura, que es hermosa. Bueno, entonces despídete de nuestros televidentes, hasta una próxima ocasión. Bueno, antes de despedirme, quisiera agregar que sí, una de las cosas que encontré es que, digamos, Medellín está acostumbrada a borrar su historia, y precisamente por eso quiero como presentar estas historias que me parecen importantes para recordar que la migración no viene de ahora, sino de mucho más atrás. Bueno, invitadísimos este 16 a las 5 de la tarde, aquí también en la sala de Iba Palabra. Él no lo dijo, pero yo me voy a estar presentando en el festival Regresando con el espectáculo de la gitana. También los esperamos por aquí en noviembre, la primera semana de noviembre. En noviembre, y sigan viendo, consumiendo y apreciando la cuentería.